Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva temporada de Ulpan TV. Con entrevistas e informes de los temas de actualidad. Y les voy a mostrar la universidad desde adentro, cada lugar, cada evento y cada actividad que se realiza en esta casa de estudios. Bienvenidas a Ulpan TV. Bienvenidos a Ulpan TV. El 24 de marzo se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado en Argentina. 43 años del inicio de la dictadura más cruel que vivió nuestro país. Hemos invitado a Ulpan TV al licenciado Lautaro García, que fue parte del dispositivo que acompañó a víctimas en los juicios de lesa humanidad y particularmente en el juicio de la subzona 14, segunda parte. También vamos a compartir con ustedes un trabajo de seguimiento que se hizo de las distintas instancias del juicio con un documental de la Universidad Nacional de La Pampa. Y, por supuesto, no podía faltar la opinión, la mirada de los estudiantes a través del móvil de Alejandro. Ahora compartiremos una breve de la Ulpan con una síntesis de las actividades que se desarrollaron en el marco del Día de la Memoria. Yo creo que lo que la comunitaria propuso hoy a través de esta obra desde hace ya un tiempo, ya creo que tiene 2 años, es recuperar la memoria. Me parece que es una obra sobre la memoria, sobre la identidad y también, obviamente, en esta fecha sobre la justicia. Mi hijo se llama Alfredo. Fraseo de andar silbando. La música, el arte en general, es un arma que hay que saber usarla. No es para el entretenimiento y para no. Con la música, con la poesía, con la literatura, se puede hacer mucho más que con las armas, las otras armas. Es un arma, pero es un arma de paz y de belleza. Eso es la propuesta, para lograr que los chicos, sobre todo a mí me encanta este ambiente, porque veo caritas de pibes, de chicas, y es ahí donde hay que apuntar a los chicos, que tomen conciencia de lo que se vivió y de lo que se puede volver a vivir, porque hay que cuidar lo que se consiguió con tanta sangre y con tanto sacrificio. Ya no sé quién se va, quién se queda. Tenemos 13 exalumnos de la escuela, víctimas de la dictadura. Qué bueno sería poder contar quiénes eran, cuáles eran sus proyectos, cómo se lo recuerda, cómo lo recuerda un familiar, un amigo, un conocido. Y después la última etapa, que también estuvo a cargo de los chicos, fue decir, bueno, miren, esto es lo que tenemos, esto habla de que el terrorismo de Estado no fue algo que pasó allá lejos, hace tiempo y en Buenos Aires, La Pampa no fue una isla. Fíjense a ver si a ustedes, estudiantes de 6º año, este material les serviría para aprender. Estamos con el licenciado Lautaro García. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Miembro actual de la Federación Argentina de Psicólogos y también fue presidente del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de La Pampa. Bueno, nos convoca un tema que es muy sentido, muy caro a la historia de nuestro país, que tiene que ver con el terrorismo de Estado y la situación que siempre se revive de quienes fueron víctimas de la dictadura militar. Te quería preguntar, porque fuiste parte de todo este equipo de la coordinación, de cómo surgió la necesidad, cómo surgió la idea de contar con un dispositivo que acompañara a las víctimas del terrorismo de Estado para el juicio que se sigue en la provincia de La Pampa y del cual la universidad es querellante. Así es. La idea, a ver, esto tiene como toda una historia, muchas historias dentro de la historia, pero básicamente la propuesta fue inicialmente de la Secretaría de Derechos Humanos en el contexto de las Jornadas Nacionales que hicimos de Derechos Humanos, organizadas también con la Universidad de La Pampa, que por cierto fueron para nosotros históricas, en un momento muy particular, con la asunción de un nuevo gobierno nacional, con nuevos discursos alrededor de la temática,
y en ese momento ya estaba proyectada el inicio del juicio de la subzona 1.4, la segunda parte. Recordemos que esta segunda parte tuvo casi 300 testigos citados a declarar, es decir, tuvo un volumen, y de hecho en agosto se van a cumplir 2 años que comenzó, todavía no tenemos sentencia, así que ha sido un juicio bastante largo, prolongado, y en ese momento surgió la posibilidad de conformar un equipo junto con la Secretaría de Derechos Humanos y el Colegio de Psicólogos para el acompañamiento de víctimas y testigos. En esa tarea fuimos recopilando experiencias desde el mismo tenor en otros lugares. De hecho, recordemos también que estas experiencias son a partir de que los juicios se reabren en 2005, en 2006. En 2006, con el mega juicio de la llamada causa de Checolas, desaparece Jorge Julio López, y con lo cual hay un impulso por el Estado Nacional de tener que crear un programa de protección integral a víctimas del terrorismo de Estado, porque lo que indica la desaparición de Julio López de alguna manera indicaba la persistencia de ciertas dinámicas al interior de los aparatos represivos del Estado, que ahora iban a poder ser juzgados, con una complejidad muy grande, que las víctimas tenían que confiar en que el Estado los iba a cuidar en el contexto de juicios donde se iban a juzgar juicios que habían sido cometidos en nombre del Estado. Así que había que recomponer ese acompañamiento. Y la confianza en que el Estado podía proteger y acompañar. Entonces, en ese punto empiezan las primeras experiencias de acompañamiento. Básicamente, las más importantes para nosotros son las que ha organizado y sistematizado y teorizado el Centro Ulloa, que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que en ese momento estaba a cargo de Dualde, el Dualde Weldo, como solemos decir. Y entonces, ellos nos han ayudado mucho en el armado de este equipo, también compañeros y compañeras nuestras de Bahía Blanca, que venían atravesando también, creo que es la tercera etapa de juicios de esa humanidad, también compañeros de Córdoba y de otros lugares donde estaban constituidos estos equipos. Yo diría que algunas particularidades tuvo el equipo nuestro, que era en primer lugar que era un equipo que se institucionalizó, en el sentido que el Colegio de Psicólogos brindó, y la Secretaría de Derechos Humanos brindó un marco institucional de acompañamiento, y yo creo que así lo han podido percibir también quienes participaron del juicio como testigos y víctimas, pero también el tribunal, y de alguna manera empezamos a acompañarnos, los que acompañábamos también, porque como sabemos, y lo dijiste vos, el juicio reabre una serie de eventos traumáticos, de situaciones que han calado muy profundo en nuestra sociedad, en algunos casos han callado, se han silenciado durante más de 40 años, ¿no? Cuando vos hablas de que se nutrieron de otras experiencias y de pronto, bueno, tuvo algunas particularidades también el dispositivo que actualmente todavía está vigente, ¿verdad? ¿Cómo fue esa dinámica de trabajo ya una vez que bueno, ya se iniciaban las instancias de audiencias y demás con las personas víctimas? Yo te digo, primero fue la idea de constituir el equipo. Lo que sabíamos del lugar que partíamos es que había de quienes participábamos un compromiso militante y solidario por acompañar a las víctimas, pero no sabíamos bien cómo hacerlo, digamos. Entonces, por eso, insisto, buscamos experiencias en otros lugares, que además son experiencias, te diría, únicas en el mundo. Esto que está pasando aquí, esto que hemos tenido oportunidad de transitar en La Pampa. Entonces, bueno, empezamos a determinar algunas cuestiones que eran muy importantes. En primer lugar, la centralidad de las víctimas en este juicio, a diferencia de otros juicios penales, es muy importante. La centralidad es de que el relato tiene que darse en ciertas condiciones de cuidado para evitar la revictimización, de que incluso, y esto sobre todo lo ha aterrizado bien la gente del Centro Ulloa, es que el lugar de la víctima, el lugar del testimonio es un derecho, no una carga pública como podría ser en otro lado. Es un derecho a dar testimonio, el derecho a contar lo que se ha sufrido, lo que se ha padecido, y entonces no es un juicio como cualquier otro, es un juicio que está centrado en las víctimas, insisto, por eso el dispositivo, que es un trabajo bastante silencioso, fue soporte, nosotros nos sentimos orgullosos por eso, de ese proceso. Empezó desde la citación a todas las personas que iban a declarar, que fue una tarea central de la Secretaría de Derechos Humanos, y luego en la previa a declarar, con lo que esto generaba. Algunas personas tenían que contar cosas que no habían contado ni siquiera a su familia, que requirieron tiempo previo, gente que viajaba, gente que no estaba en la ciudad o en el país. Y luego durante las audiencias también hemos estado presentes,
y después que terminaron los testimonios también, porque el juicio continúa, porque ya sabemos que hay víctimas y testigos que son parte de las querellas que siguen estando durante todo el proceso, así que es una tarea permanente de aprendizaje y quiero decirte también que ha sido una tarea que nos ha transformado a todos de alguna manera. Interpela desde todo a todo el mundo de y yo, vista, ¿no? digamos, lo que hemos podido ver es que todo el mundo que ha sido partícipe, desde los y las periodistas que han tenido una tarea también sumamente relevante en cubrir todo el juicio, hasta los abogados, incluso lo que uno puede ver, percibir del tribunal también, digamos, realmente ha sido... Y esta es la tarea que tenemos, pienso ahora todos, de alguna manera transmitir esas experiencias, de contar que eso que han contado los testigos no ha sido solamente lo que les ha pasado a ellos, sino lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Quería detenerme en un aspecto y que tiene que ver con esto de cómo vuelven a aparecer las heridas, los dolores, de lo que fue traumático para una persona. Sería interesante, pensando en aquellos que por allí descreen o que siempre tienen este discurso más ligado al olvido que a la memoria, Exacto. de lo que significa poder hacer un abordaje y qué es lo que le pasa a una persona que ha vivido una situación traumática. Bueno, en primer lugar, no le pasa una sola cosa. Quiero decir, la diversidad de lo que hemos visto es muy grande. Es decir, hay personas que han construido a partir de esos hechos traumáticos un acto de militancia, digamos, de reivindicación, de lucha frente al olvido. Hay personas que no han podido tramitarlo de la misma manera, hay personas que han tenido que ir, digamos, que se ha interrumpido su carrera universitaria, otros que han podido rehacer su vida familiar. Es decir, la diversidad de experiencias es muy grande. Lo que sí vemos es que el golpe y el impacto, que no solamente desde el punto de vista subjetivo, psicológico, sino que en muchos casos tienen un impacto sobre la salud física de las personas, digamos, que llegan a declarar con problemas serios de salud. Entonces, no te podría decir que le pasa una sola cosa. Sí creemos que, y porque no todos han sufrido las mismas cuestiones, obviamente, claro. No es lo mismo alguien que ha estado secuestrado, torturado, que alguien que ha sido detenido, que alguien que ha estado años en un servicio penitenciario, en una cárcel. No son las mismas las experiencias, porque no son las mismas las pertenencias de las que vienen cada uno. Eso primera cuestión que te diría que es importante para nosotros, porque también en el afán de acompañar uno tiene ciertos prejuicios y preconceptos también, claro. Y que después se ponen a prueba en esas circunstancias. Hay personas que no tienen una elaboración de tipo, te diría, ideológica, política de lo que le pasó, no hacen una lectura de eso, y me parece que es válido y que cada uno tiene derecho a transitarlo. Con lo cual, esa es la primera cuestión, digamos, no hacer una regla general de todo esto. Claro. Sí había algunos principios. Que es muy singular, digamos, también. Y sobre todo esto, esta era nuestra orientación, intentar que cada acompañamiento tenga su propia singularidad que depende de la persona, ¿no? Claro. Es decir, hay personas que necesitaron a sus familias al lado, otras personas que fueron solas. Bueno. Y también en esta situación traumática pensaba, hace muchos años, recuerdo haber entrevistado a Graciela D'Aleo, que ella daba cuenta de cuestiones muy particulares que le pasaba porque era mujer. Claro. ¿No? Y esto también ha sido muy duro para las mujeres que fueron víctimas del terrorismo. Absolutamente, y por eso es que los juicios por los delitos sexuales, digo por eso, tal vez por esas razones, digo, los juicios por las denuncias por delitos sexuales vienen bastante después que lo que han sido juzgados otros hechos, digo, es decir, entre otras cosas, no es que lo único que han sufrido las mujeres han sido delitos sexuales, pero me refiero que sí que el impacto sobre las mujeres fue enorme, y cuando uno puede visitar sitios de la memoria, qué sé yo, tal vez uno de los más icónicos, sea la ex-ESMA, ve que ahí están las marcas de las mujeres que pasaron ahí, ve que hay una maternidad clandestina donde nacían niños. Cuerpo, bueno, claro, sí, claro. Muy fuerte. De alguna manera, redondeando esta visita y este aporte que nos haces del lugar que han estado transitando, quería preguntarte qué importancia tiene esto en cuanto a reparación, además de para la propia víctima, también para la sociedad. Fundamental. Si para algo nos hemos metido en este baile, yo pienso que desde el amor y desde la solidaridad creo que tiene que ver con la posibilidad de pensar en términos de reparación y en términos
de lo que nos enseñan todo el tiempo las personas que han sufrido los delitos de lesa humanidad, que no estamos solamente en una percepción y ligados de un modo nostálgico al pasado, para hundirnos en la melancolía. Esto es una lucha por el futuro, entonces la reparación no es solamente hacia atrás, digamos, sino que en un sentido nos empuja hacia adelante, y especialmente por eso es digo, si uno escucha a los querellantes, a los principales, te van a decir todo el tiempo que ellos luchan por la verdad y la memoria. Claro. Incluso todos queremos la justicia, ¿eh? Yo no voy a renunciar a eso, pero incluso en un segundo plano el resultado judicial. Claro. Ya es una victoria para mí, yo creo que hay que leer en clave de victoria todo el proceso judicial, porque quienes no tenían voz pudieron tener voz, y el Estado abrió un lugar donde la voz de quienes sufrieron estaba presente, y sobre todo que nos ayuda a comprender cómo llegamos hasta acá, porque yo pienso que algunos de los dilemas y los problemas más estructurales que tenemos como sociedad y como país están ligados a las cosas que nos pasaron. Tal cual. Y si queremos saber a dónde vamos, tenemos que poder mirar hacia atrás. Así que sí, memoria, verdad y justicia están ligadas a la posibilidad de la reparación individual y colectiva. Muchísimas gracias, Lautaro, por estos aportes, y me quedo con esto. Pensar en la memoria para reparar el pasado, pero también hacia adelante, hacia el futuro. Muchas gracias. Continuamos en Ulpan TV. Y ahora vamos al móvil con Alejandro, y una pregunta para quienes son estudiantes. ¿Qué les pasa cada vez que ingresan a la universidad y ven el mural que hay que rememora la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo? Bueno, nos encontramos en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa para ver qué opinión tienen los estudiantes, mis compañeros estudiantes, sobre el 24 de marzo. Y sobre todo acerca de este mural, que queremos saber qué opinión tienen, a qué les remite. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué carrera estudian? Comunicación social. ¿Vos también estudiás comunicación social? Sí, estudio comunicación social. Estamos ya en los pasos finales, en el cuarto año. ¿Cómo te llamas? Luján. ¿Vos cómo te llamas? Camila. Bueno, Luján y Camila primero, quería saber qué opinión tienen acerca de este mural que podemos ver acá, sobre el 24 de marzo. Bueno, con respecto al lugar, ¿no?, que está a la entrada de la Universidad Nacional de La Pampa, y una expresión gráfica, una expresión artística importante y que tiene presencia, no teniendo en cuenta que está en una universidad nacional pública. Y nada, creo que es importante e interesante que esté presente, teniendo en cuenta la magnitud que tuvo esa época para los argentinos. Claro. Luján, ¿qué opinión tenés acerca del mural, de los hechos de la última dictadura cívico-eclesiástica militar? Creo, bueno, un poco como decía ella, que es importante rescatar el hecho del terrorismo de Estado, y que nosotros todos los días cuando venimos a la Universidad Nacional de La Pampa podamos recordar estos hechos, no solamente el 24 de marzo, para comprender cómo fue el proceso. Después, viendo así en punto de la obra de arte, es bastante chocante el hecho de las fuerzas represivas a caballo abalanzándose sobre las abuelas de Plaza de Mayo y madres, sabiendo todo el hecho y el trabajo social, el activismo que tuvieron durante esa época, cuando fue el Mundial de Fútbol, ante organismos internacionales pidiendo ayuda por los desaparecidos, los detenidos desaparecidos. También los lápices siguen escribiendo el hecho de decir, bueno, estamos haciendo referencia a aquellos estudiantes que fueron secuestrados por sus ideologías, por su trabajo dentro de los centros de estudiantes de las diferentes universidades. Entonces me parece que es muy contundente. Bueno, quería contarles que este mural se llama Los lápices siguen escribiendo y se encuentra justamente acá en el hall de la Universidad Nacional de La Pampa. Fue realizado en 2017 por muralistas políticos pampeanos y es una representación de los sucesos trágicos llevados a cabo en la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Volvemos con vos, Moni.
Gracias, Alejandro. Y ahora continuamos con Ulpan TV. Les invitamos a ver el documental que produjo el Centro de Producción Audiovisual, que es un recorrido por las instancias del juicio de la subzona 14, segunda parte. Hubo un discurso dominante por mucho tiempo donde la Pampa había sido una isla en el país. Acá incluso se dijo, el emblema de la represión, que fue Baraldini, habló de una zona verde. Bueno, ha quedado probado que la Pampa fue parte, pero diría hasta parte muy atacada de la represión. Lo que tenemos como dato por ahí, si se quiere, distinto a otros juicios, que por ejemplo tenemos a un civil sentado en el banquillo de los acusados, un médico. No ha sido fácil juzgar a la corporación médica, y tanto la corporación médica, o sea los médicos en realidad, como los sacerdotes integraban el aparato represivo con distintos roles. Un médico en un centro clandestino era claro que controlaba que se pudiera seguir torturando. Básico que no te mueras en la tortura para poderte seguir interrogando. Digo, esto hay que decirlo claramente. Con lo cual, que esté sentado hoy un médico en La Pampa, en una sociedad chica, donde después de la época hubo mucha impunidad y todos desarrollaron sus carreras normalmente, me parece muy importante. El objetivo era eliminar a la parte del Grupo Nacional que proponía una identidad colectiva distinta, ya sea con la desaparición física o con el disciplinamiento luego del secuestro y la tortura, que eso implicaba terror, no solamente para las personas, el exilio interno y externo, sino que además generaba terror en todas las demás personas. Los delitos están calificados como de lesa humanidad, y también la novedad por ahí en este juicio es que se los ha calificado también de genocidio. Esto tiene que ver también con el compromiso que tiene la Universidad Nacional de La Pampa en participar en la formación democrática y también el rol activo y protagónico en la sociedad, ¿no? Y en el respeto e investigación que tenga que ver con los derechos humanos, porque eso también es parte de la formación tanto de los estudiantes como de los y las docentes que integran esta casa de estudios. La Universidad Nacional de La Pampa tiene un compromiso social con los procesos de memoria, de verdad y de justicia, que hacen también a los integrantes de su comunidad académica. Entonces fue una decisión sumamente acertada, que también fue acompañada con la concreción de la creación del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos, que trabaja, digamos, esta transversalización de derechos humanos en todas las facultades de la Universidad Nacional de La Pampa. El colectivo de la universidad fue de los más atacados. El primer colectivo atacado fue el de los trabajadores, pero el segundo colectivo atacado ha sido de estudiantes no docentes y docentes de la universidad. En La Pampa se vio muy claramente, tanto en Pico como en Santa Rosa, y me parece que la universidad institucionalmente esté como parte en un juicio. Es una decisión desde el punto de vista institucional muy importante, porque no en todas las jurisdicciones, diría que en muy pocas jurisdicciones, la universidad ha tomado la decisión institucional de presentarse como parte querellante. Así que
que la universidad represente un poco ese colectivo y como lo ha representado, que ha sido excelente, me parece fundamental también que la historia lo vamos a ver en perspectiva histórica, va a ser mucho más importante cuando lo veamos con perspectiva histórica que ahora que lo estamos siendo contemporáneos de eso. Fundamental que los y las estudiantes que asisten a esta casa de estudio tengan conciencia de lo que ha pasado en otras épocas para que esto no se repita y para que fortalezcamos los procesos democráticos actuales, ¿no? Sin memoria no se puede trabajar el presente, por lo menos no se puede trabajar bien el presente en perspectiva de derechos humanos. Está bueno poder ser testigo de estos casos porque, o sea, son hechos que ocurrieron en nuestra ciudad, donde crecimos, nacimos. Es más, contaron un hecho que ocurrió en la 24 entre 105 y 103, que es a la vuelta de mi casa. Es exactamente a la vuelta. Conozco el barrio de los estudiantes que decían, el cual fueron a tomarlo a los testigos de hoy. Y nada, son cosas que no sabía, o sea, que nadie me había contado y no tenía idea. Nosotros somos una generación que no lo vivió, pero es importante que sepamos lo que pasó, tenemos memoria y esto no se repite. Hay cosas que contaba el hombre que habló un poco, por ejemplo, de cuando picañaban a un compañero, que es brutal de escuchar, pero es necesario, porque es necesario tener memoria. En el primer juicio yo era muy chico y no pude asistir, y ahora en esta segunda oportunidad, que la universidad de esta oportunidad para mí es muy bueno y hay que aprovecharla, porque creo que es un momento, como ya dije, histórico, que hay que vivirlo y presenciar estos testimonios de gente que lo vivió y lo sufrió en carne propia, para nosotros que somos los más jóvenes y poder continuar con toda esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia. De esta manera le acercamos la universidad a su casa. Nos encontramos la próxima semana con Ulpan TV.